Gracias, Doc. La doctora Victoria Muchastey, ella es nuestra anatomopatóloga. Muchas gracias por venir. Bueno, buenos días. ¿Funciona? Ahí está. Buenos días, buenas tardes para los que ya comieron. Yo no he comido todavía. Bueno, me invitaron a hablar un poquito de seguridad de paciente y diagnóstico dentro de la visión de anatomía patológica, así que les voy a hablar un poco de lo que es la etapa preanalítica. Bueno, empezar diciendo que la biología, todo lo que es medicina ha ido evolucionando con los años y va cambiando constantemente, y hoy estamos hablando de lo que es medicina de precisión. Con esto, la patología convencional a la que nosotros estábamos acostumbrados se ha tenido que ir modificando y se ha tenido que ir ayornando a lo que es una patología más personalizada, que es lo que hoy hablamos de terapias target del paciente. Bueno, así la clásica anatomía patológica, que hablaba de diagnóstico morfológico, fue variando al diagnóstico molecular, y hoy estamos hablando de patología morfomolecular. Este diagnóstico morfomolecular tiene como principal objetivo lo que es el diagnóstico completo de la patología, o sea, que va desde preservar, o sea, para eso necesitamos optimizar el manejo de los tejidos, y tenemos que preservar no solamente la parte de la morfología tisular, sino también tenemos que hacer una preservación exhausta de todo lo que es ácidos nucleicos y proteínas, para lo que van a ser los estudios posteriores. Y bueno, es el tejido el protagonista de todo esto, y es la fuente de información tanto a nivel morfológico como el que nos va a dar el estatus de todo lo que es ADN, ARN y proteínas. Bueno, la etapa preanalítica es la base para tener un tejido óptimo para un buen diagnóstico. Y esto es fundamental para poder empezar a hablar de medicina de precisión. Consta de varias etapas. Vamos a ir hablando un poquito de cada una. De la muestra, fijación, registro, rotulación, traslado, macroscopía y procesamiento. Estos dos últimos ya son exclusivos del laboratorio de anatomía patológica. Se me fue la más importante, que no la vi. Voy a presentar lo que es la etapa preanalítica, ¿sí? Hay todo un periodo bastante complejo desde lo que es la obtención de la muestra hasta lo que es la interpretación y el diagnóstico final. Esto está compuesto por varias etapas que son todas importantes, todas tienen la misma importancia, y la etapa preanalítica es la que va desde la obtención de la muestra hasta su procesamiento. En esta etapa estamos involucrados absolutamente todos los que trabajamos en salud. Y comienza ya desde antes de recolectar la muestra, porque necesitamos conocer cuáles son los pasos críticos en esta etapa, para así cuidar el tejido y por eso cuidar al paciente. Y vamos a empezar a hablar un poquito de los pasos de la etapa preanalítica. El primer paso es la obtención de la muestra. Esto es responsabilidad no solamente del médico que está tomando la muestra, sino de todos los operadores involucrados, sobre todo en quirófano, donde hay muchas personas. Y la muestra tiene que ser representativa no solamente en cantidad, sino en calidad. Rápidamente, así como grandes rasgos, cuáles son los tipos de muestras que podemos tener. Son las muestras incisionales, en donde solamente tomamos una porción de la muestra, no la totalidad, y son las que cumplen una función exclusivamente diagnóstica. ¿Cuáles son los ejemplos? Las punciones con aguja gruesa, las biopsias endoscópicas. Tengamos en cuenta que hoy las punciones con aguja gruesa muchas veces nos dan no solamente un diagnóstico morfológico, sino que esa muestra la vamos a utilizar para evaluar biomarcadores y para evaluar biología molecular y para evaluar estudios genéticos en el caso de que sea necesario. O sea que muchas veces con una punción con aguja estamos también terapéutico. Y por escisión, toda la lesión es removida, usualmente se hace con un borde de tejido normal, por lo tanto, acá ya esta biopsia cumple funciones diagnósticas y terapéuticas. Ya serían más resecciones quirúrgicas simples y oncológicas. Vuelvo a hablar de la punción con aguja, que muchas veces ya hoy el paciente no necesita llegar a la cirugía. Reglas generales para la toma de biopsias, detallecitos. Cuando más importante es la lesión, más cantidad de biopsias hay que hacer. No solamente por la variabilidad en el patrón, sino que muchas veces el área diagnóstica solamente se encuentra focalmente,
Y hoy es importante, sobre todo en anatomía patológica, hablamos mucho de lo que es la heterogeneidad tumoral, que significa que también dentro de una misma lesión puede haber diferentes tipos morfológicos y biológicos de tumores. Esto fundamentalmente como ejemplo clásico sería el cáncer de mama. En tumores ulcerados, siempre tratar o sea, el área central muchas veces nos puede dar solo necrosis o nos puede dar bioinflamación, así que lo ideal siempre es tomar de la periferia de la lesión para que sea representativa, tratar de que la muestra sea lo más profunda posible para que podamos evaluar lo que es la relación del tumor con el estroma, si no, por ahí quizá en una biopsia podemos decir solamente que hay tumor o que hay displasia, pero no podemos evaluar si realmente es una lesión que está infiltrando. Y cuando se obtienen varios tejidos, todos los fragmentos se tienen que enviar porque por ahí el fragmento más chiquitito es el que tiene el elemento con el que vamos a hacer el diagnóstico. Con el segundo paso es la fijación. El objetivo es preservar las células, preservar sus componentes, así evitamos la degradación del tejido. Esta degradación empieza en el mismo momento en que el tejido queda sin aporte sanguíneo. Lo ideal es que la fijación se haga dentro de los primeros 30 minutos de la extracción. Lo mejor siempre es en forma inmediata. ¿Y a qué le llamamos isquemia caliente? Bueno, esto ya por ahí es en cirugías mayores. Es el tiempo que hay entre la ligadura de las arterias y la extracción de la muestra. Esto va a depender, por supuesto, del tipo de cirugía, va a depender de la modalidad de la intervención y de la habilidad del cirujano. Pero ya tenemos que pensar que desde que se liga la arteria, ya a partir de 30 minutos a una hora, ya hay una hipoxia a 37 grados que comienza a generar alteraciones en el ARN sobre todo. Y después tenemos el tiempo de isquemia fría, que es el tiempo que tarda la muestra en ser colocada en formol. O sea, desde que la muestra se saca del cuerpo hasta que se coloca en el fijador. Todas las guías recomiendan que el tiempo sea menor a una hora. Ya si se prolonga este tiempo empieza la acidosis y la degradación enzimática y acá ya alteramos por igual ADN, ARN y proteína. Esto es fundamental, que el material que se obtiene del cuerpo se incluya en el fijador no más tiempo de una hora. Por ahí lo que nosotros vemos, o sea, como experiencia, por ahí estando en quirófano, cuando vamos a congelaciones, hay cirugías muy grandes, se saca la muestra, se saca la pieza quirúrgica, sobre todo las piezas quirúrgicas oncológicas, bueno, se ponen en la mesa, se sigue con la cirugía, quizá nosotros la evaluamos, vamos a dejar, siguen con la cirugía, cierran al paciente y a lo último de todo, una vez que terminaron, guardan la pieza en formol, quizá la cirugía llevó 2 horas más, la pieza quedó 2 horas en fresco. ¿Qué es lo que pasa? Pieza quirúrgica oncológica, el paciente está necesitando no solamente su diagnóstico morfológico, sino inmunistoquímica, podemos empezar a tener problemas en la inmunistoquímica porque podemos empezar a tener falsos negativos hoy hablamos mucho de los biomarcadores, por ejemplo, en cáncer de mama, vuelvo a hablar de cáncer de mama porque es lo más frecuente. Sabemos que los biomarcadores de mama, que son los receptores hormonales, el HER y el KI, se tienen que hacer en toda paciente con cáncer de mama para poder empezar a evaluar qué tipo de tratamiento va a tener, personalizado. Esto se hace por inmunistoquímica. Si tenemos un problema de proteínas, podemos tener falsos negativos o podemos tener pérdida o disminución de los niveles de presión, por lo cual el paciente puede no recibir el tratamiento que realmente le corresponde. Bueno, ¿cuál es el fijador universal a nivel mundial? El formol. ¿Qué es lo que hace el formol? Produce puentes intra e intermoleculares, lo que hace es congelar la célula. Así como congela todos los elementos celulares, congela también las enzimas catalíticas y los microorganismos que son los que degradan el tejido. Entonces se preserva. Tiene un montón de ventajas el formol. Primero, que es muy barato. El formol que se usa en anatomía patológica es al 10%. Se prepara con formaldehído puro, que es al 40%. Una parte de formol, 9 partes de agua. Para preparar 1 litro de formol, 100 mililitros de formol, 900 mililitros de agua, que idealmente puede ser agua destilada. Si no se puede, con agua corriente no hay ningún problema. Otro de las ventajas del formol es que tiene una duración prolongada, aproximadamente unos 3 meses. Siempre eso tenerlo en cuenta. A partir de los 3 meses uno va a ver en el frasco de formol empieza a precipitar y se ve como una costra blanca abajo. Eso quiere decir que ese formol ya hay que descartarlo. Así que lo ideal sería siempre tener de buena práctica, una vez que se prepara el formol, ponerle la fecha y se sabe más o menos el tiempo de vigencia.
Y bueno, también lo más importante es que el formol es compatible con todas las técnicas, ya sea las técnicas de histoquímica para búsqueda de microorganismos como el PAS, el Cien-Nielsen, el GROCOT, como también la inmunohistoquímica y las técnicas de biología molecular y las técnicas genéticas. ¿Cuál es el tiempo óptimo de fijación? Entre 6 y 72 horas. ¿Qué es lo que hace el formol? El formol penetra en el tejido 1 milímetro por hora. Y lo que va haciendo es sacar agua del tejido y reemplazándolo por formol. Por supuesto que no es lo mismo el tiempo de fijación que va a necesitar una biopsia con aguja gruesa que una pieza quirúrgica oncológica. Una biopsia con aguja, 6 a 8 horas, quizás ya tiene una muy buena fijación como para arrancar un procesamiento, teniendo en cuenta por ahí las urgencias de los resultados. No así la pieza quirúrgica mínimamente necesita 24 horas, idealmente 48 horas de fijación. También hay que tener en cuenta dentro de la fijación, que es muy importante, tampoco ni subfijar ni sobrefijar. La subfijación lo que nos va a provocar es autólisis de la muestra, o sea, las enzimas degradan el tejido, nosotros ya no vemos nada y ni siquiera vamos a poder hacer un diagnóstico morfológico. Muchas veces lo que o sea, no se ven estructuras, el tejido lisado. La sobrefijación, que empieza a partir de las 72 horas, nosotros sí vamos a poder hacer un diagnóstico morfológico, vamos a poder decir qué es lo que vemos por hematoxilina eosina, pero ya a partir de las 72 horas empieza la desnaturalización de proteínas, la inmunistoquímica trabaja con proteínas, tiene que haber una muy buena preservación proteica, por lo cual quizá decimos que es un tumor, podemos decir que es un adenocarcinoma, tenemos que decir de dónde viene, necesitamos inmunistoquímica, y quizás si esto estuvo formalizado una semana, empezamos a tener riesgos o de falsos negativos, bueno, o las técnicas no salen, o dan falsos negativos, etcétera, y el paciente puede quedarse sin saber de dónde viene su tumor. Bueno, la relación entre la muestra y el formol es de 1 en 10, es decir, necesitamos 10 veces el volumen del fijador en relación al volumen de la muestra. Bueno, estos son algunos ejemplos. Nos pasa muchas veces que por ahí llegan de quirófano estas muestras. Esto es una pieza quirúrgica colónica, que por ahí sacada en quirófano la pieza quirúrgica es muy maleable, está en fresco o cruda, como le decimos nosotros, y se puede colocar en algún frasco muy fácilmente. Es una pieza quirúrgica bastante grande para el frasco, ya de por sí no entra mucho formol ahí. Si nosotros sacamos esa pieza, tenemos esto de formol. Y además, las piezas, cuando están en contacto con el formol, empiezan al absorberlo, se empiezan a endurecer y se agrandan. Así que también tenemos otro problema, porque nosotros sacamos eso toma la forma del frasco, y además si nosotros no lo sacamos, lo pasamos a otro frasco, lo abrimos en general para que el formol penetre más fácilmente, eso sería un tejido totalmente mal fijado. Bueno, lo que les hablaba, tratar de tener recipientes de boca ancha. Lo ideal son las bolsas plásticas selladas, porque preservan la anatomía del material, sobre todo en las piezas quirúrgicas grandes. Y los recipientes tienen que tener una boca bien ancha para que uno pueda remover el tejido una vez que se ha endurecido por formol. Nosotros hay veces que tenemos, sobre todo en frascos de vidrio, yendo en el pozo con un martillo porque no sale, porque es dura, grande, y no hay forma. Uno lo coloca fácilmente, pero después no lo puede sacar. Bueno, otro ejemplo, como la muestra toma la forma del recipiente en la que en la que se lo guardó. Este es extremo. Esto es una mama, una cuadrantectomía de mama. Yo calculo que lo han aplastado han tenido ese frasco, lo aplastaron, lo metieron ahí, formol le entra muy poquito, lo suficiente como para endurecer el tejido, pero nosotros con esto, nosotros tenemos que evaluar primero dónde está el tumor, qué relación tiene el tumor con los márgenes quirúrgicos. Acá no podemos saber ni dónde están los márgenes, ni el tumor. Prácticamente no se puede evaluar, pero tampoco podés volver a colocar la pieza a su anatomía original porque es imposible. Bueno, lo último también, nunca en gasa, sobre todo si por ahí muchas veces se han mandado, sobre todo legrados, no desde acá, pero muchas veces mandan en gasa legraditos o endoscopías y se pierden, porque tienen
mismo color, no solamente que se pierden, sino que se pegan, entonces uno pierde mucho material al tratar de sacarlo. Bueno, después todo lo que está en formol no necesita heladera, no necesita congelarse, eso se mantiene a temperatura ambiente y se envía. Otro paso es el registro, con lo que sería el protocolo de anatomía patológica. Idealmente con letra legible, porque es un documento legal, y consignar los datos que más se puedan. Tenemos médicos que son muy generosos a la hora de darnos datos, tenemos médicos que no son nada generosos, pero bueno, lo que más se pueda dar, o sea, datos del paciente, el tipo de muestra, el material, la orientación, o sea, saber nosotros cuáles son las referencias que pusieron para poder orientar la pieza y poder evaluar márgenes, los antecedentes, el diagnóstico presuntivo, los datos clínicos para una buena correlación clínico-patológica. Por ahí nosotros siempre decimos que hacemos interpretación de imágenes a través del microscopio. Hay veces que claramente vos mirás y decís, bueno, esto es esto, pero hay otras veces que nosotros podemos tener diagnósticos diferenciales histológicos, imágenes que son sumamente similares o iguales por histología y que corresponden a patologías completamente diferentes, y sin un contexto clínico nosotros no podemos saber ni podemos dar ningún. Si el paciente tuvo estudios histológicos o citológicos previos, cobertura médica, fecha, la hora en que se coloca la pieza en formol, no lo hace nadie, pero bueno, nosotros lo ponemos, algún día empezarán a ponerlo, y la firma y sello del médico solicitante. Siempre rotular los recipientes, nombre, apellido, material y fecha. Esto se guarda a temperatura ambiente y siempre tratar de trasladar desde quirófano del servicio al laboratorio, no tardar no más de 48. Siempre pensando y acordándose de los tiempos de sobrefijación. Bueno, estos son ejemplos. Nosotros también desde antes de empezar a dar la macroscopía también tenemos que hacer otra revisión, una nueva revisión, y ver que los protocolos quirúrgicos correspondan con los frascos y con los recipientes, comparar los nombres y ver que sea la cantidad de frascos que dicen que envían. Bueno, por último, material citológico, todos los líquidos de cavidad en heladera sin ningún fijador, heparina si es muy hemático, si no, no es necesario, los lavados bronquiales y bronquiolobulares también, y los cepillados bronquiales y las punciones, aspiraciones con aguja fina que se extienden con los cirujanos, ahí sí esto se hace el extendido e inmediatamente hay que ponerlo a fijar en alcohol al 96%. Y eso se deja en seco, después la célula es un globo grande, nosotros no podemos saber que si eso está alterado, no está alterado, o está fijado. Bueno, a partir de acá es todo exclusivo del laboratorio de anatomía patológica, donde nosotros también tenemos esta parte de preanalítico, que sería la macroscopía y el procesamiento. La macroscopía la da exclusivamente el patólogo. En este caso, bueno, hablando que, como para dar el mismo ejemplo que estábamos hablando hoy de lo que son las punciones con aguja gruesa, esta es una punción de mama. ¿Qué se hace? Se ingresa, se pone en papel de filtro, se pinta, porque si no la técnica esto después no lo ve, en el taco de parafina no se ve y no se distingue, entonces la pintamos, lo envolvemos y lo colocamos en esos cassettes, que tanto el papel de filtro como los cassettes tienen agujeritos para que durante el procesamiento puedan penetrar los líquidos que lo deshidraten. Esta es una pieza quirúrgica, es la macroscopía de una pieza quirúrgica. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar cuáles son los tacos que vamos a dar en representación. Acá tenemos un tumor, este es un tumor de cabeza de páncreas, tenemos que dar tacos de tumor en relación a páncreas, a duodeno, evaluar bien si está contactando con los márgenes y darlos representativamente para después elaborar todo el diagnóstico. Hacemos después, se ponen todos en esos cassettes, que son los mismos que las piezas chiquitas, se rotulan el número de protocolo con letras A, B, C, D, de ahí en adelante, para nosotros vamos viendo qué es lo que ponemos en A, márgenes, en B, tumor en relación a duodeno y así. A veces nos llevan esta cantidad de tacos, a veces nos llevan esta cantidad de tacos, dependiendo de la. Y después pasamos al procesamiento. El procesamiento, la función del procesamiento es deshidratar absolutamente el tejido. Eso después termina en 2 lavados por parafina caliente, que lo que hace es terminar de endurecerlo, porque lo que necesitamos es que ese tejido quede óptimo para después. Se pasa por diferentes alcoholes y diferentes deshidratantes que van a hacer una buena deshidratación. Esto es un procesador automático, esto está en el Hospital San Martín, donado por el Ministerio de Salud, está carísimo, una cuestión inalcanzable.
Así que nosotros en los laboratorios de patología lo que tenemos son nuestros procesadores, que es manual, es básicamente lo mismo. Pasa que nosotros tenemos que ir pasando operador dependiente, respetando las mismas cantidades, respetando los mismos tiempos. ¿Cuál es la diferencia? A la noche uno en el hospital deja que el procesador trabaje solo, al otro día el técnico llega, tiene todo listo para arrancar a armar. Nosotros en los laboratorios no, tenemos que esperar al otro día, arrancar la mañana y bueno, ir pasando. Esto se termina igual que en el procesador automático, en parafina líquida, lo tenemos en la estufa, y después seguimos con el armado de. Fundamental acá también, respetar tiempos de procesamiento, respetar temperatura de la parafina. Una biopsia endoscópica tiene 3 milímetros y yo le pongo parafina caliente, la quemo, no me sirve, yo miro y no veo absolutamente nada. Entonces es sumamente minucioso, lo mismo que los líquidos para procesar. Pasamos de tiempo, quemamos el tejido y tampoco vemos, no vemos nada. Después se pasa al armado de tacos, eso es un centro de inclusión, en donde se pone cada tejido en estos moldecitos. También volvemos a usar parafina caliente o otro lugar en donde podemos quemar tejido. Y armamos los tacos. Se pone en estas placas frías, se arman los tacos, después se desmontan y ahí nos quedan nuestros tacos de parafina armados con el tejido adentro que se van a cortar en estos micros. Estos cortan en micras, idealmente son 3 micras de espesor, estos serían los cortes, están taquito. 3 micras de espesor es una centésima de milímetro, o sea que son 0.003 milímetros, 3 micras. Que son muy, muy, muy finitos, eso va a un baño con agua tibia para que se extienda y uno lo pueda levantar con el portaobjeto, lo deje secar, después se retira la parafina, se ponen estas canastillas, pasamos a la coloración con hematoxilina eosina y terminamos con el cubreobjetos y ya lista la bandeja para pasar al patólogo así lo ve el microscopio. Esto lleva todo un tiempito, esto es una cuestión artesanal que lleva un tiempo. Es lo mismo que la y la sobrefijación que hablábamos también. Nosotros no, además de respetar los tiempos de cada parte, tenemos que respetar los tiempos de todo el proceso, porque si lo adelantamos también, el tejido después no sirve para nada. Y volvemos a lo mismo que hablábamos antes. En la inmunoquímica se complica. Bueno, como conclusión, esto, para un diagnóstico integrado desde la morfología a lo molecular, el primer paso es cuidar la etapa preanalítica de los tejidos y educando a todos para que sepan cuál es la importancia que tiene la preservación del tejido. Y tener en cuenta esto, que lo que es en la era molecular, en la era de la medicina de precisión y en la era de las terapias target, es esencial que los niveles de expresión de un biomarcador con el cual se va a decidir un tratamiento sea atribuido a la biología del tumor y no a un artefacto resultante de un mal manejo. Nada más. Muchas gracias. Cortito y al pie. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tiempo te lleva de que entra la muestra al laboratorio hasta que vos lo podés mirar en el micro? La parte final, digamos. Sí, depende del tipo de muestra. Tengamos en cuenta que no tenemos el del San Martín, que es la forma habitual de procesamiento de ustedes. La forma habitual en un laboratorio privado depende de la muestra. Si yo tengo una muestra por aguja o una muestra endoscópica que necesita una urgencia, eso se ingresa y sabemos que lo podemos. Primero le preguntamos cuándo se sacó. Si eso se sacó el día anterior, ya está, porque ya tuvo el tiempo de formol necesario. Entonces ahí eso ingresa y ya directamente se procesa. Este procesamiento puede llevar hasta la noche. Lo que nos pasa a nosotros es que la técnica tiene su tiempo en su horario de trabajo y entonces vuelve al otro día. No llegamos a hacer todo el procesamiento, corte, inclusión, corte, coloración, eso no se llega en el día. En general son 2 días. Pero si vos seguís la muestra, nosotros sabemos en el laboratorio va ingresando todo lo urgente por separado. Que en general lo urgente es prequirúrgico y en general es una biopsia recurrente. Entonces, si eso va por tratamos de tener otros tiempos y la técnica lo va siguiendo y lo va sacando y tenés 2 días y medio de procesamiento en general. Salvo que te llegue, te dice, lo saqué recién.
Tiene que esperar unas 6 horas de fijación, porque si no ahí lo matás al tejido. Vos si lo metés a procesar ahí, ya no sirve. Entonces esperás las 6 horas de fijación y después, y ahí te lleva un poco más. Es interesante esto que contás del preanalítico, uno que lo vive en quirófano a veces. Y, ¿A mí qué me pasa? Sí, a mí me pasa mucho que yo congelo, voy a congelar un ganglio centinela, por ejemplo. Entonces yo estoy congelando el ganglio centinela y están sacando la pieza de mama y ahí quedó la pieza de mama. Yo termino de congelar el centinela, le digo, ¿me traes frasquitos así ya lo ponemos en formol? Sí. Me quedo esperando. Al rato le digo, vos me traes frasquitos así yo lo puedo poner en formol porque yo no me voy hasta que no lo pongo. sí, claro. ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado que he congelado, me pasó con un tumor cerebral, que no estaba en el quirófano, o sea, lo puse en un cuchito ahí en la Sí, parte de las sí. instrumentadoras para no cambiar. Sí. Me cambio, lo miro acá rápido. Listo, chicas, ya está para poner en formol. No se puso. No se puso. Entendíamos qué pasaba, no lo podía entender, yo lo miraba y yo decía, ¿qué es esto? Claro, yo vi una cosa y ahora ¿Qué es esto? Consulté en Buenos Aires, consulté con una neuropatóloga de Buenos Aires y me decían, no entiendo, porque no llegó a desnaturalizarse, pero alteró la célula de una manera que uno entendía qué le pasaba, estaba toda vacuolada. claro. Entonces yo decía, esto es ¿qué son vacuolas? ¿Esto es lípido? ¿Qué es esto? Y era eso, no lo habían puesto en formol y el material marcó, pudimos decir que era un glioma primario porque marcó por inmunistoquímica, pero no pudimos llegar a más que eso. Mira. Eh, Y esto de los recipientes que decís, tal cual. ¿eh? El tema de los recipientes, tal cual. Es Sí. increíble. Bolsas plásticas. Las bolsas las sellan y el material va en la forma anatómica que tiene. Yo lo he visto hacer y Eso. digo, ¿por qué una bolsa se puede romper? Bueno, acá está la explicación. Claro, hay unas bolsitas gruesas. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfecto. Entiendo las ansiedades de los médicos. Sí, sí, nosotros lidiamos con las ansiedades de los médicos, por ahí no tratamos pacientes, pero tenemos las ansiedades de los médicos. Hay que ver qué, claro, hay que ver qué conviene. Yo, sí, lo pondría ahí. Claro, por ahí pasa muchas veces que me ponen. Sí, yo me encargo previamente, sobre todo cuando congelo. Yo le digo, dame la resonancia, dame los datos clínicos. Yo no te voy a ir a congelar si no lo sé. Sí, sí, así en un montón, un montón. ¿Qué es lo que pasa también por ahí? Yo entiendo que por ahí no se den cuenta. Por eso yo por ahí también es lo que decís vos. Yo insisto, insisto despacito, insisto, pero por ahí me mandan biopsia de piel. Exacto, las más complejas, que se demora un montón. Claro, claro. Sí, que eso por ahí también nos complica muchas veces, ¿por qué? Porque vos abrís una pieza, él se quedó tranquilo porque vio que está el tumor, que sacó lo que tenía que sacar, pero eso después se pone en formol, con la pieza abierta, entonces yo perdí el margen. Yo después cuando tengo que evaluarlo digo, dónde está el margen acá?
Claro, y por ahí informa un margen comprometido que no lo tenían, capaz que estaba bien sacado y yo termino poniéndole margen comprometido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces venimos a congelación, quieren ver márgenes, ¿qué hago? Yo pinto con tinta china, le pongo un fijador de tinta china y corto. En la tinta china después no se va. Entonces yo después corto, si después yo no importa, yo después en el microscopio, célula tumoral que tocó la tinta china es mal, pero se pinta antes. ¿Eh? No, no, es de buena práctica del patólogo, pero cuando el patólogo va a quirófano, si el patólogo no está en quirófano y le llega la pieza abierta, claro. Muchísimo, sí, sí, sí. Sí, nosotros siempre las patólogas decimos que sería ideal que roten los residentes, todos los residentes, por anatomía patológica, por lo menos para que sepa, porque también nos pasa que llevan la muestra y a la tarde vienen y me dicen, ¿tienen algo? Y no, ni siquiera se está fijando. Claro. Claro. 15 días, porque claro, y esa muestra que yo les mostraba, esa pieza quirúrgica que es una mama posneoadjuvancia. La mama posneoadjuvancia nos puede llevar eso, 40 tacos, quizás. Y si en ese día yo ingresé esa muestra de mama y después te ingresé 20 endoscópicas y te ingresé 100 pieles y te ingresé 100 pieles no, pero 20 endoscópicas, 10, y se suma, yo tengo no sé cuántos tacos para procesar. No da abasto, por ahí no llegan al día, sigue al otro, y así es como que uno va. Claro, por eso por ahí no nos entiende cuando yo le digo que yo veo a 15 días. La bandeja que yo saco ya tiene 15 días. Por eso que lo urgente va separado. Y yo lo urgente, yo lo tengo aparte, es lo primero que miro y después sigo con la bandeja. Que quizá también ahí me empiezo a atrasar y decir, bueno, ya no son 15, ya son 16 o 17. Salvo que yo. Sí, sí. Sí, sí, no, los datos sobre todo. Hormón. El alcohol, la citología. Sí. No, pasa que se pueden confundir con solución fisiológica y la solución fisiológica no fija, entonces se arruina. No, lo que pasa es que, claro, son transparentes los dos, y están los dos. La solución fisiológica sirve para mandar muestras por ahí a citometría de flujo, para otro tipo de estudio, en donde si uno le pone el formol, lo arruina. Entonces, sí, es difícil, o sea, uno tiene que tener todo muy bien rotulado, tiene que tener, por supuesto, por supuesto. No tienen por qué saber todo esto. Esto, o sea, digamos, no y sí, pero nadie se los explica. O sea, nadie se los explica, nosotros lo sabemos porque lo hacemos, pero a nosotros tampoco nadie nos explicó antes de hacer la residencia. Yo lo aprendí en la residencia. Por eso yo digo que quizá todos los residentes deberían poder pasar por anatomía patológica y así entienden un poco. Si no, pero no es culpa de ellos. Así. No, sí, de eso yo ya estoy reacostumbrada, que me dicen de todo, siempre, es como que, aparte yo estoy sentada con el mate y la música, no me puedo quejar. Si yo lo único que hago es estar sentada con el mate y la música, mirá, dame. Porque es así, pero bueno, es lo que se ve después. Yo no me puedo poner a explicar, digamos, el estrés que yo tengo con cada uno de los diagnósticos, porque eso, todos tenemos nuestro estrés, todos tenemos nuestra complejidad, y bueno, y cada uno la vive y sabe lo que le pasa, digamos, pero y muestras chiquitas también, tener en cuenta siempre las muestras pequeñas. Las muestras pequeñas hoy sirven para tratamiento de pacientes que quizás ni siquiera se operan. Entonces, claro, los biomarcadores y se pueden hacer estudios genéticos ahí, qué sé yo, cáncer de pulmón, se van a tratar, ni siquiera se operan y andan muy bien, inclusive hemos visto respuestas completas y no pasó por cirugía. Y todo fue con una biopsia
una aguja gruesa. De color, y los biomarcadores, las inestabilidades microsatelitales también. En mama es fundamental, ya en mama es rutinario, digamos, en mama es de rutina. Sí. Sí, en las funciones de tiroides nosotros necesitamos un mínimo de 10 colgajos y que cada colgajo tenga un mínimo de 10 células. Eso sería lo representativo como para uno poder decir con cierta seguridad que no hay un papilar. Tener mínimamente 10 colgajos de células para evaluar con 10 colgajos con 10 células por colgajo. Si nosotros no lo vemos, ¿no? Y muchas veces las muestras son muy hemáticas y lo que tenemos es mentoformes de la sangre, no hay forma. Pero eso más o menos lo charlan, acá ya más o menos van viendo cuáles son las muestras que van a servir y las que no van a servir. Claro, claro. Y después el paciente tiene que volver, aparte, porque es todo un tema, porque después el paciente tiene que volver a punzarse. Ya volver a punzarse es un problema, porque el paciente ya puede tener el tejido alterado, no es gratuita la primera punción, todo lo va complejizando cada vez más. La citología idealmente dentro de las 24 horas estaría bueno mandarla. Vos podés tener las 24 horas en el ADN. Pero ya no es tan, ya no podemos esperar por ahí tanto como con el formol, porque aparte eso lo tenemos que hacer en forma inmediata. En el formol vos ingresás el material y después todo lo que es el taco de parafina puede quedar, me pueden pedir ahora una inmunohistoquímica de un taco de parafina hace 20 años. Pero la citología se tiene que procesar en el momento. Legalmente son 10 años. Lo que pasa hoy, por ejemplo, en mama, vuelvo a repetir, que está todo lo que es HER2 low, que es nuevo, empezó ahora, en donde se está viendo que antes, o sea, nosotros dentro del estatus del HER2 neu en mama tenías el positivo, el dudoso y el negativo. El negativo te incluía el 1 más y el 0. Era negativo. Si bien vos lo podías mirar, pero tampoco es que te tenías tan detalladamente a ver si era un 1 más o un 0. Hoy se sabe que el HER2 low tiene muy buena respuesta. Por ahora está aprobada en metástasis, pero la idea es que se apruebe después en primario con ciertas drogas. El HER2 low. Y bueno, se tiene que volver a revisar, se tiene que volver, y muchas veces te están pidiendo tacos. O sea, a mí, yo la verdad que me da como un taco. Me van a decir, no me podés volver a repetir en ese primario porque la está con una metástasis, quizás yo les puedo estar dando esta droga. Sí, pero bueno, con toda la estructura que implica, porque tenés que guardar taco, tenés que guardar vidrio, tenés que guardar protocolo, tenés que guardar, sí, es una pieza, un depósito. Sí. Sí, sí. Los datos.